A ver, buenas tardes chicos, doctores, siendo exactamente las 2:39, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, justo 2:40 empezamos la clase, como está programado en el sílabus. Siempre hay a veces problemas técnicos, pero fácilmente solucionables. Estamos con 118 participantes, entonces iniciamos. Ya estamos la mayoría. Bien, mi nombre yo soy el doctor Miguel Ángel Murga. Yo soy pediatra, neonatólogo, trabajo en el Hospital Nacional Guillermo Anaya de Goyín y bueno, docente de acá de la Universidad Ricardo Palma. Hoy vamos a ver un tema sumamente importante en lo que es neonatología, en la parte de pediatría, que en realidad ha ayudado a salvar vidas, y es la termorregulación. Es un tema básico, simple según cómo quiera vérselo, pero de mucha relevancia. Entonces, empezamos. Vamos a ver que la termorregulación es un mecanismo de control fisiológico en todos nosotros como seres humanos. Somos seres animales homeotérmicos, ¿ok? Que mediante este control podemos ser capaces de mantener un ambiente térmico casi constante, un ambiente interno casi constante. Esto permite que, pese a la variación de las condiciones climáticas, nosotros aseguramos una función celular óptima. Entonces, pero es una definición muy del libro. En síntesis, es la habilidad para mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, para que nuestra temperatura permanezca en cierto rango normal. Este es un concepto que debemos tenerlo bien claro. Si es así, la termorregulación es mantener una temperatura normal. Aparecen preguntas, ¿no? Hay una producción de calor, ¿no? Y hay una pérdida de calor y la temperatura normal. Pero ¿cuál es la temperatura normal? ¿Cuál o cómo se produce calor y cuáles o cómo son las formas de pérdida de calor? A la producción de calor le vamos a llamar termogénesis y a la pérdida de calor termolisis. No, perdón, no inicié mi pantalla. Ya está. Entonces, a ver. Ok, entonces, ¿cuál es el valor normal de temperatura? La temperatura corporal normal, medida de manera axilar, es entre 36,5 a 37,5. La OMS determina valores catalogados como hipotermia. Puede ser leve, moderada, severa, y ahí tienen los rangos, siendo severa menos de 32 grados centígrados. Y por encima de esa temperatura normal, ¿ok? Llamamos hipertermia. Pero ¿por qué es importante esto? Sobre todo la temperatura baja. Porque si yo tengo una temperatura por debajo de 36,5, es decir, de 36 a 36,4, esto se llama estrés por frío. Y esto debe ser motivo de preocupación por parte nuestra. Si yo tengo entre 36 a 32 grados centígrados, eso es hipotermia moderada y es un grave peligro para el bebé. Tenemos que calentarlo. Y si es severa, menos de esa temperatura, es algo grave y necesita una intervención urgente y especializada. Doctor, pero ¿qué tiene que ver la temperatura? ¿Por qué nos dice que es algo vital? Les voy a presentar dos trabajos. Son uno muy antiguo y otro más reciente. Ese trabajo inclusive se sigue usando en la guía de reanimación neonatal del año 2000. Ya va a aparecer probablemente una nueva guía, en la cual refiere, por ejemplo, este trabajo de Budin y Silverman, en las cuales vieron la temperatura de ingreso a la UCI neonatal en menores de 2.000 gramos y vieron la mortalidad. Los pacientes prematuros menos de 2.000 gramos, que ingresaban con menos de 32 grados centígrados, el 98% morían. Y esta se reducía cuando ingresaban con más de 35 grados centígrados a un 23%. Entonces es abismal la diferencia. Y en ese trabajo, en el cual también vieron la temperatura de ingreso en menores de 1.500 gramos, encontraron que por cada grado por debajo de 36 grados centígrados a la admisión de estos bebés, la mortalidad aumentaba en un 28%. Imagínense, un 28%. Es decir, si yo atiendo un bebé prematuro, justo en la práctica del miércoles vimos con una de las alumnas que un bebé prematuro
pesó 1570 gramos. Y vimos que tratamos de mantener la temperatura a toda costa, inclusive envolviéndolo con una bolsita de plástico. Si yo a este bebé ingresa menos de 1500 gramos, ingresa con una temperatura de 34, es decir, 2 grados por debajo de esta temperatura, aumenté la mortalidad más del 50%. Entonces yo tengo que mantener la temperatura en estos bebés. ¿Pero eso solamente ocurre acá en Perú? No. Este trabajo hecho en Europa, en 19 regiones de 11 países europeos, en prematuros menos de 32 semanas, miren la cantidad de pacientes, más de 5.000 pacientes. Este verde esperanza, representa los pacientes, por ejemplo, en este hospital, los pacientes que llegaron con temperatura adecuada, 36,5 a 37,5. Y miren, o sea, hay bastante problema con eso de mantener la temperatura. Tanto así que en el protocolo de reanimación europeo, porque este trabajo es europeo, ponen mantener la temperatura, vigila, monitoriza la temperatura. Doctor, pero llega mi bebé, lo caliento nada más, o sea, lo caliento y ya está. Si sobrevive y disminuye la mortalidad en la primera semana, no. Si este bebé, vieron ese mismo trabajo que mencioné, la medición de temperatura y la mortalidad, estando hospitalizados en este bebé menos de 32 semanas, vieron que si llegaba con 35 grados centígrados, pese que había pasado una semana hasta dentro de los 28 primeros días, la mortalidad, el riesgo de mortalidad se encontraba aún así incrementado, pese al tiempo. Miren, 27, 28 días, aún así el riesgo de mortalidad sigue siendo aumentado, solamente por haber llegado hipotérmico a la UCI. Entonces ya vemos cuál es la temperatura, cómo se cuantifica la temperatura. Puede ser rectal, pero la temperatura rectal no se recomienda como para controles frecuentes o rutinarios en el recién nacido, no se recomienda. Lo que sí se recomienda es la temperatura axilar, para controlar la temperatura de un bebé y para hacer controles frecuentes. También puede ser la temperatura de piel, aunque son un poquito más bajas que la temperatura rectal y axilar. Acá sí tienen que ver lo que es el servocontrol. ¿Qué es el servocontrol? Esto ya lo vimos en las prácticas y ustedes también lo van a ver en las prácticas de neonatología. Esa es la cuna radiante. Acá es una fuente de calor que irradia calor, ¿sí? Y ponemos acá al bebé. Esta sondita, este de acá va conectado a este aparato, a la cuna radiante, va conectado acá. Y esta es la sonda que va conectado hacia el abdomen del bebé, hacia la parte donde está el hígado, no sobre los rebordes óseos, sino donde está el hígado. Y esto se encarga de censar o medir la temperatura del bebé. Y la potencia, entre comillas, la fuerza con la que le está dando apoyo, irradiando calor, varía de acuerdo a la temperatura del bebé. Si el bebé se está empezando a enfriar, pues aumenta un poquito el calor de la cuna, aumenta la cantidad. Y si está calentándose mucho, pues disminuye la potencia. Entonces, esto es servocontrol. Utiliza un sensor de temperatura de la piel y permite llegar a la temperatura deseada. Ok, vamos con, si yo produzco calor, es una regulación entre la producción y la pérdida de calor. ¿Cómo yo produzco calor? Hay dos maneras de producir calor, como ya dije, se llama termogénesis. La no reguladora u obligatoria y la reguladora. La no reguladora se refiere a nuestro metabolismo basal. No es que yo voy a disminuir el metabolismo basal a mi propia voluntad, no, ya hay un metabolismo basal. O una acción cuando ingerimos alimentos o un pequeño movimiento, eso ya no lo puedo regular. Lo que sí, esto es inevitablemente se va a producir calor. Pero si yo estoy expuesto a un ambiente frío, a un estrés, yo voy a tener, para evitar alterar mi temperatura, yo voy a tener que producir calor de manera regulada. Esto puede ser por termogénesis química, por metabolismo de la grasa parda, por el estrés por frío que ya lo conocen. Esto implica que yo voy a consumir energía y oxígeno para producir este calor. ¿Ok? Estos son la manera de producción de calor. Entonces, tenemos un estrés por frío. Este estrés por frío actúa sobre termorreceptores periféricos en la piel. Estos van hacia los núcleos del hipotálamo, pero también van hacia el tálamo. Cuando llegan al tálamo,
Esto lo detecta la base de la corteza cerebral y hay una percepción consciente. Y si yo tengo frío, siento frío, uy, qué frío hace, ¿qué hago? Como decía mi abuelita, se hacen bolitas, una actitud como fetal, ¿sí? Y hay cambios de comportamiento, busco abrigarme, cambio la forma, la posición de mi cuerpo, incremento el movimiento, ¿ok? Pero los hipotalámicos aumentan la actividad simpática y esto produce los escalofríos. También hay una disminución de la sudoración y hay una vasoconstricción, ¿ok? Doctor, pero los prematuritos, sus glándulas sudoríparas no están desarrolladas. Muy bien, alumnos, muy bien, perfecto. La vasoconstricción en los pacientes prematuros es deficiente, perfecto, estoy de acuerdo. Escalofríos, yo nunca he visto un bebé prematurito temblando, efectivamente, no tiene escalofríos, o shivering, como le llaman en inglés, ¿no? Y son un poquito más flácidos, ¿no? Que se flexionen las extremidades o hagan abducción voluntarias intensas, ¿no? ¿Qué les queda entonces a los pacientes prematuros, a los recién nacidos, sobre todo los prematuros? Les queda otro metabolismo, que a través del TSH, bueno, del TSH y todo un mecanismo que implica la vía de las hormonas tiroideas, la liberación de T4, conversión a T3 y liberación de termogenina, que es la proteína desacopladora, que es un círculo. Esto hay, actúa en el tejido adiposo pardo de estos recién nacidos. ¿Sí? El tejido adiposo pardo, la mitocondria se desacopla por esta proteína desacopladora. ¿Qué significa? Que todo es un círculo, recuerdan el ciclo de Krebs, que va hacia la producción de ATP. No, se desacopla y va hacia la producción de calor. Ya no produce tanto ATP, sino a calor, a calor. Y como produce calor, esto contrarresta el estrés por frío. Non-shivering mechanism, sin escalofríos, el mecanismo de regulación de la temperatura sin escalofríos, ¿sí? Entonces, ya vi que hay una manera de producción de calor que puede ser obligatorias o no reguladoras, ¿no? Y facultativas o reguladoras. Y hablé sobre la grasa parda. Esta grasa parda se encuentra en los recién nacidos en el cuello, en el mediastino posterior, en la zona interescapular, ¿sí? Y en las zonas perirenales y alrededor de las glándulas suprarrenales, aunque en menor cantidad. Recuerden que esta grasa parda, miren, empieza a aparecer desde las 25 semanas en adelante de gestación. Ojo, esto implica que empieza recién a aparecer, a acumularse. Significa que no se ha acumulado en cantidad suficiente, va acumulándose poco a poco con el transcurrir de la edad gestacional. Por lo tanto, si un bebé nace prematuro, no tiene suficiente cantidad de grasa parda. Es un tejido bien vascularizado, obviamente, y bien inervado, ¿sí? Son características que deben saber. Bien, entonces, hablemos ahora ya. Así es como yo produzco calor, pero ¿cómo el bebé, mi recién nacido, pierde calor? Hay 4 mecanismos, son varios mecanismos. Acá una foto para que se guíen, pero vamos hablando uno por uno. Uno es a través de un contacto directo con la zona fría. Otro es a través de, hay un viento, un aire, o un fluido, un flujo de aire en este caso, que va a enfriar o se evapora o por otro método que irradia calor. Entonces vamos con el primero, el que está en contacto directo, conducción de contacto directo con objetos fríos. Obviamente el bebé, si yo pongo al bebé que está recién nacido en un colchoncito que no ha sido precalentado, pues se va a enfriar. ¿Cómo yo prevengo eso? Precalentando. La cama receptora en la sala de partos, vieron con los alumnos, si recién están rotando por neo o cuando roten por neo, muéstrenle que les prendan la cuna radiante y van a ver cómo se genera calor, cómo produce calor, cómo se va calentando todo. ¿Ok? E inclusive si vamos a pesar al bebé, pues hay que cubrirla, ¿no? Para que no esté en contacto directo con una superficie fría. Los mismos cambios de pañal, con la ropa mojada. Hay otra forma de calor que es convección, que es cuando un flujo frío pasa y el bebé pierde calor. Entonces, acuérdense, con VD, viento, a través de un flujo. El viento es un flujo, ¿no? Flujo de aire en este caso. ¿Cómo yo prevengo esto?
pues la sala de parto la mantengo caliente. Al bebé, si hay viento, puede estar en la cabecita del bebé, que es la zona de mayor exposición de área en comparación a su peso. Le pongo un gorrito. Apago el aire acondicionado. Cuando están los colegas operando en sala de operaciones, tienen mucho estrés y empiezan a sudar y solicitan que el aire acondicionado esté prendido. Pero al momento de que el bebé nace, apagamos ese aire acondicionado, regulamos todo, nace el bebé, lo ponemos en contacto, lo abrigamos bien y ya si no soporta el calor, pues prendemos, ¿no? Porque también hay que buscar la comida para hacer un trabajo adecuado. Recuerden que las incubadoras también tienen puertitas por donde podemos atender al bebé, pero estas deben estar cerradas. Si yo abro estas ventanillas, pues va a entrar un flujo de aire. Y obviamente es un flujo, no solamente de aire, es un flujo. Si yo pongo oxígeno al bebé, por ejemplo, dale oxígeno y lo paso frío y húmedo, lo paso frío, obviamente es un flujo también de aire y va a enfriar al bebé. Por eso es que ustedes van a ver que cuando en los equipos de reanimación tiene un colector y humidificador. Idealmente también hay que ponerlo contacto piel a piel, ¿no? Y la temperatura del cuarto, que es mantener la temperatura del cuarto entre 24 a 26 grados centígrados según nuestra norma. Luego viene evaporación. El bebé cuando nace, nace seco o mojado, obviamente mojado. Entonces, ni bien nace el bebé, puede perder calor porque el líquido adquiere calor del cuerpo del bebé para evaporarse, por evaporación. ¿Qué hago? Pues seco rápidamente al bebé. No lo baño, chicos, no hay indicaciones para bañar prontamente al bebé, sí, las hay, tareas, lean las guías, sobre todo la guía de atención de madre del hijo expuesto a VIH. Tenemos que cambiar rápidamente la ropa mojada. Doctor, pero mi hijo, ropa mojada también en pérdida de contacto directo. Sí, es que puede ser por varios mecanismos. La ropa mojada se enfría rápidamente y está en contacto directo, pero como también está mojada, puede haber evaporación. Entonces, pueden haber varios mecanismos en un mismo episodio, sí. Y obviamente calentamos y humidificamos. Doctor, pero calentar y humidificar no es del viento, sí, pero también si el aire es seco, va a extraer agua de las fosas nasales, por ejemplo. Entonces, tengo que humidificarlo. Y radiación, esto me hace acordar a las abuelitas que decían, te va a pasar el frío. No, no es que el frío me pase, sino que yo transmito mi calor hacia una zona donde está fría, ¿sí? El bebé se coloca cerca de una superficie que esté o un objeto frío e irradia a través de ondas electromagnéticas, irradia su calor, ¿ok? Y el bebé pierde calor. Entonces, ¿qué hago yo? Mantengo la temperatura en sala de partos, ¿ok? La temperatura, la habitación del bebé caliente, y sobre todo si el bebé está en incubadora, sobre todo me ayuda bastante las incubadoras con doble pared. Las incubadoras con doble pared son importantes para evitar pérdidas por radiación. Acá está. Entonces, ¿con cuál pierdo más temperatura? Esto depende de la temperatura. ¿Con cuál pierdo más calor? Perdón, esto depende de la temperatura del ambiente, ¿sí? Pero las principales pérdidas son por radiación, convección y evaporación, ¿ok? Dependiendo de la temperatura del ambiente. Doctor, pero ¿por qué me dice usted que un bebé pierde más, se deshidrata más, pero pierde más calor que que un adulto por la superficie corporal relativa? Miren, un adulto pierde hasta 250 por superficial, pero un infante pierde 6 veces más, ¿no? Un poquito menos de 6 veces más. Les explico. Tiene una superficie corporal mayor, perdón, que un adulto. Les explico. A ver, imagínense ustedes cuando ustedes deben tener hermanitos, sobrinos, o acordarse de niños. Su mamá sancochaba un huevo y lo pelaba. ¿Qué hacía para que se enfríe más rápido ese huevo? Estaba peladito y ¿Lo dejaba ahí o lo cortaba en trocitos? Lo cortaba en trocitos, me respondo yo, porque no quieren participar. Lo cortaba en pedacitos, ¿no? Y se enfriaba más rápido. Doctor, ¿pero por qué se enfriaba más rápido si es la misma masa? Es el mismo peso. No he quitado menos huevo, más huevo, no, es el mismo peso. Sí, pero al momento de cortar, creaba más superficie de exposición al viento o a mecanismo del ambiente. Entonces esto hacía que pierda calor y se enfríe más rápido ese huevito que les iba a dar.
Entonces, por eso, a esto se refiere a superficie corporal. El bebé tiene mayor superficie corporal en comparación que un adulto. El estrés por frío, el sufrimiento por frío puede tener consecuencias. Obviamente, si el bebé tiene frío, consume calorías, hay un aumento de consumo de oxígeno. Este aumento de consumo de oxígeno puede llevar a una hipoxia y, por lo tanto, a una acidosis. Pero también, para mantener su temperatura, consume su glucosa. Hay liberación de ácido láctico y este consumo de glucosa puede producir hipoglicemia. Y puede disminuir también la producción de surfactante, el estrés por frío, ¿sí? Puede haber un colapso alveolar y hay una alteración en la circulación, se reabre la circulación fetal. Ya lo van a ver esto, seguramente lo han visto en circulación, en adaptación, en la clase de adaptación neonatal. ¿Quiénes están en mayor riesgo de hipotermia? Ay, son las 3, voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Quiénes están en mayor riesgo de hipotermia? Los prematuros y pequeños para edad gestacional. Aquellos que requieren RCP avanzada, requieren transporte, tienen algún defecto en la pared abdominal o tubo neural y alguna alteración neurológica, hipotónicos o están anestesiados. Vamos viendo. ¿Por qué los prematuros o pequeños para edad gestacional? La cabeza es relativamente más grande en comparación con el cuerpo. Si ustedes miran a un adulto, la cabeza en comparación con todo el cuerpo es pequeña, ¿no? Pero en un bebé, un recién nacido, es como la tercera, cuarta parte de todo el bebé, ¿sí? Y por ahí tiene mayor superficie corporal en comparación en otras regiones del cuerpo, entonces pierde más calor. Obviamente, mayor relación de superficie corporal-peso, la piel es delgada e inmadura, ¿sí? Y hay pobre habilidad de vasoconstricción. ¿Recuerdan la diapositiva anterior de cómo se generaba calor? Entonces hay pobre habilidad de vasoconstricción periférica. La grasa subcutánea, que es la aislante, se encuentra en poca cantidad. Y como le mencioné, la grasa parda está disminuida. Y obviamente, si el bebé quiere, uy, qué frío, tiene poco tono muscular y poca habilidad para mantener una posición flexionada. Si yo hago RCP, mi bebé, imagínense, nació mal. Yo voy a usar diferentes medidas para apoyarlo. Dentro de ellos, si el bebé requiere RCP, significa que está en un estado de hipoxia. Y si está en hipoxia, no va a poder adquirir el oxígeno para metabolizar la grasa parda. Y durante el procedimiento mismo de RCP, tal vez podemos usar algunos estresores térmicos como cobertura fría, manos frías, equipo del cuerpo que está frío o gases fríos y no humidificados. Hay un riesgo de sí, esto tenemos que prever. Los que requieren transporte, ¿por qué? Porque los que requieren transporte, yo voy a pasar de un ambiente, de una incubadora, pasar por otro ambiente a otra incubadora. Estos bebés probablemente tengan problemas, tanto respiratorios, cardíacos, quirúrgicos, metabólicos, infecciosos, etc. Y va a pasar a diferentes ambientes. Por ejemplo, él estaba acá en una incubadora, ahora va a pasar a otra incubadora. Por eso yo tengo que garantizar acá un transporte adecuado. Si hay defectos de pared abdominal, ¿alguien sabe cómo se llama este defecto? ¿Alguien? Un falocele. O este. Claro, ese es un onfalocele. ¿Y esto? Gastrosquisis. Gastrosquisis, ¿no? Ónfalo es cordón, ¿no? El ombliguito, cordón umbilical. Entonces sale a través del cordón umbilical. Pero si este sale paralelo al cordón, es una gastrosquisis y tiene las vísceras expuestas, ¿sí? Hay una gran pérdida de calor acá. ¿Y esto? Esto, un mielomeningocele, un meningocele, ¿no? Que parece roto. Doctor, ¿y los que tienen alteración neurológica o están hipotónicos, o están anestesiados, están cancelantes, tienen poco tono muscular y van a estar extendidos, no van a flexionar las extremidades, ¿no? Entonces tienen poca capacidad de adaptarse a este proceso. ¿Qué podemos hacer para evitar el estrés por frío? ¿Qué podemos hacer? Eliminar esto. Eliminar la producción de calor por mecanismos facultativos o reguladores y quedarnos solamente con nuestro metabolismo basal o de cuando nos alimentamos, las pérdidas obligatorias, la producción de calor obligatoria. Esto implica que yo voy a mantener a mi bebé, la temperatura del bebé se va a encontrar en una zona térmica neutral o zona de confort. Si yo quiero
neutral, yo tengo que manejar mi ambiente térmico y mantenerlo en un ambiente térmico neutral. ¿Qué es el ambiente térmico neutral? Es un conjunto de condiciones térmicas bajo las cuales el consumo de oxígeno es el mínimo posible. ¿Ok? Es el mínimo posible. Y por lo tanto, las demandas metabólicas de este bebé son las mínimas, son las menores posibles. Entonces, el bebé tiene que estar en una zona térmica neutral y yo tengo una temperatura dentro de la cual yo voy a tener que mantenerlo. El ambiente térmico va a tener que estar dentro de esta temperatura. Entonces, ¿por qué es importante el ambiente térmico? Esta es la temperatura de la zona de confort del bebé, es la temperatura del bebé, 36, 37, 36 y medio, 37, en el cual está bien, está estable. Sin embargo, si este bebé, por acción del ambiente térmico, empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Empieza a bajar la temperatura, este bebé va a haber una alteración en el nivel de conciencia, bradimia, bradicardia, hipotensión y finalmente puede haber la muerte. Esto es serio. Por eso es que se han creado incubadoras, una de radiantes, las incubadoras de transporte, entre otros. Hasta el mismo aire que administramos por vía intranasal o por ventilación mecánica tiene que estar calentado y humidificado. La OMS tiene un protocolo acá, que es sala de partos calientes, ¿ok? Secado inmediato del bebé. Recuerden con los alumnos vimos case, calor y secado, ¿no? Luego cabeza y secreciones, pero es calor y secado, son los pasos iniciales. Contacto piel a piel, esto es muy importante. Hay que elegir una de las preguntas antes de atender al bebé es cómo va a ser el manejo del cordón umbilical y obviamente el clampaje tardío implica que vamos a tener al bebé idealmente en contacto piel a piel, sobre todo si es parto vaginal e inclusive siendo cesárea se puede mantener al bebé en contacto con la mamá y nunca separarlos al menos una hora, es lo ideal. Lactancia materna exclusiva, ¿sí? Lactancia materna exclusiva. Retraso del baño, no tienen por qué bañarlo inmediatamente. Vuelvo a repetir, hay indicaciones para un baño inmediato, pero salvo esas indicaciones, bañar al bebé. Perdón, es retrasar el baño, no bañarlo, no lo baño. Ropa adecuada, caliente para que abrigue al bebé, siempre mantener esa relación, ese contacto madre e hijo. Si yo voy a trasladar a un bebé, a transportarlo, tiene que ser adecuado. Y la reanimación, como ya vimos anteriormente, tiene que ser adecuada. Y le dije a los alumnos del grupo, sus ojos no ven lo que su cerebro no sabe. Si nuestro equipo de trabajo no sabe la importancia, no sabe cómo mantener el calor de un bebé, sobre todo la importancia de esto, pues no lo va a hacer, no está formado y por lo tanto no está sensibilizado. Tenemos que educar a nuestro equipo de salud. Ven acá, esa es la parte, ese es el esquema de animación que ya lo van a ver. Y acá, ¿se nota mi cursor, doctores? Sí, doctor. ¿El cursor se ve? ¿Sí? Ok, acá dice calentar y secar. Esa es la guía americana. Doctor, ¿y la europea? La europea, ¿recuerdan el trabajito que le mostré? La europea pone en toda, miren mi cursor, en toda su reglamentación, mantén la temperatura. Doctor, pero sí, ¿recuerdas el trabajo que les vi anteriormente? Que era un gran problema, pues ellos lo consideran como una gran flecha, ese gran problema. Conclusiones, doctores. La temperatura corporal normal está entre 36.5 a 37,5. Debo evitar la hipotermia e hipertermia. Los neonatos, sobre todo los prematuros, son más susceptibles a no regular la temperatura. Recuerden los 4 mecanismos de pérdida de calor: radiación, evaporación, conducción y convección. Y debemos hacer los esfuerzos necesarios para mantener al paciente en un ambiente térmico neutral. ¿Ok? Acá tienen la bibliografía. Entonces, voy a compartir. ¿Se compartió? El siguiente tema. Terminamos y al final sus preguntas. ¿Se compartió, chicos? ¿Transporte neonatal? Ahora sí, doctor. ¿Doctores? Sí, doctor. Debe estar lento. Voy a apagar mi cámara en todo caso para que sea más fluido el internet. A veces con la cámara tiene un poquito de demora. Ok, transporte neonatal.
Chicos, doctores, en nuestro Perú hay bastante todavía mortalidad, sobre todo en las zonas más alejadas. Es muy importante saber cómo trasladar a un bebé. Es sumamente importante. En mis serums tuve que trasladar un prematuro. No era un prematuro tardío de 34 semanas, pero que necesitaba apoyo. Entonces, mantener su temperatura fue todo un reto, cómo trasladarlo, la vía, etc. Debemos trasladar a un bebé adecuadamente. Yo trabajo en el hospital de Menara y miren, nosotros estamos a cargo de varias regiones, ¿sí? De varias regiones. Son 3 hospitales, al menos en salud, importantes. Sabogal, Rebagliati y Almenara. Son los 3 hospitales más grandes. Recibimos referencia de varias provincias de nuestro Perú. Y cuando recibimos a un bebé, muchas veces llegan muy mal. Algunos, doctor, el bebé acaba de fallecer, ya estábamos a 1 hora de llegar. Y el bebé tal vez ha sido por el traslado, la misma patología del fondo, pero muchas veces es por el traslado en sí. Entonces, el transporte neonatal que me permiten trasladar al bebé, pero en condiciones apropiadas. Y siempre, en todo momento, los cuidados son ininterrumpidos. Y obviamente, si yo tengo un familiar o cualquier paciente, tienen que ser de más alto nivel posible. ¿Cuál es el objetivo? Pues preparar al bebé para que sea transportado en condiciones estables. Y recuerden esto, la estabilidad del bebé es por mucho más importante que la velocidad de transporte. ¿Por qué? Porque eso nos permite disminuir la mortalidad neonatal, la morbimortalidad neonatal. Doctor, ¿y cómo debo transportar al bebé? Fácil. La mejor opción es intraútero. Es la mejor forma de transportar al bebé. Entonces, ustedes tienen que ver, sobre todo en los SEDUMS, las indicaciones para traslado de una gestante. Es lo ideal. Así el bebé va a llegar en óptimas condiciones y va a llegar, se puede arreglar todo en una zona de capacidad, en un lugar de mayor capacidad resolutiva. Pero recuerden que también hay contraindicaciones para trasladar al bebé. Esto va a quedar grabado para que lo puedan leer posteriormente, pero recuerden que también hay contraindicaciones. Y cuando el bebé ya nació, ¿cómo yo sé cómo traslado un bebé? Esto va a depender de su capacidad resolutiva. Si ustedes cuando están en su sedumba están en una posta o en un centro de salud, van a tener que referir a un bebé. En primer lugar, que en posta no debería, hasta donde recuerdo, no debería darse parto, salvo que sea emergencia y tenemos que estar obligados a atenderlo, ¿no? Pero si el bebé necesita traslado, en su posta ustedes lo van a trasladar. ¿A quiénes? A recién nacidos en estado crítico, cuya capacidad resolutiva requiera un establecimiento superior, ¿sí? Y que tenga necesidad o necesidad de procedimientos o cuidados especiales que no los puedo dar yo ahora. Eso es un transporte programado. Pero el bebé obviamente es base de transporte neonatal, la activación, estabilización, traslado y reactivación. La activación es el conjunto de pasos que desde que se recibe la comunicación formal de que va a ser trasladado a un bebé hasta que se recibe al paciente, al personal responsable del mismo. Es decir, yo tengo un bebé que tiene que ser trasladado, yo me comunico y coordino la transferencia. Y en el salud viene un personal. Una vez que ya viene el personal, ya. En todo momento yo tengo que llevar, no voy a llevar a un hospital, ¡pum! Toma, ya está, pero este paciente no lo coordinaron, no activaron esto. Entonces tienen que activar esto, comunicar, coordinar la transferencia. Esto permite dar una respuesta ante la necesidad de referir a este paciente o transferir a un paciente en estado crítico. La estabilización. No es que uno se activa primero, luego el otro, no. En esta parte es activación y estabilización. Son todas aquellas medidas de soporte que se consideren necesarias para estabilizar, para mantener lo más óptimo posible a mi paciente antes de iniciar el traslado. Y tiene que ser rápido y eficaz. Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible para que mi bebé esté bien, adecuado, estable para el traslado. Recuerden la ley de Murphy. Si puede empeorar, chicos, lo va a hacer. Y sobre todo durante el transporte. Cualquier situación, doctor, no se preocupe, ¿qué va a pasar? Ah, chicos, no, va a pasar. Consideren que va a pasar y es potencialmente complicable. Así sea improbable.
Por ejemplo, en reanimación neonatal, cuando ustedes hagan esta clase, doctor, es un bebé, parto vaginal, 39 semanas, ¿sí? Todo su control es prenatal, la mamá es joven, 27 años, 28 años, no ha tenido ninguna infección urinaria, todo bien, y está en parto vaginal, es más, es su segundo bebé, perfecto, va a salir bien. Y ¡boom! ¿Qué va a salir mal este bebé si está todo bien? Y ¡boom! Sale mal. Quiere reanimación avanzada. Doctor, ¿para qué voy a preparar el oxígeno? La mascarilla autoinflable. ¿Para qué voy a preparar? Si va a salir bien, no se preocupe. No, chicos. Si se puede complicar, lo va a hacer. Igual, en la estabilización y en el transporte, ¿sí? ¿Cómo yo veo la estabilización? Les invito a leer este pequeño libro, o al menos este primer fluxograma, en el cual yo evalúo un bebé y veo si tiene alguno de estos factores. Si hay un check, yo sí continúo y evalúo tanto la parte respiratoria, cardiovascular, neurológica, etc. Miren, inclusive termorregulación. Y si en algún momento hay un check, yo tengo que evaluar. Y cada parte tiene su forma de evaluar. Es decir, es una secuencia. Este libro me parece no interesante, porque ambos son interesantes, pero un poquito más didáctico, en el cual le llama estable, transporte a tu bebé estable, estabilízalo, que es azúcar, sugar, ¿no? Mantén la temperatura, la vía aérea adecuada, presión sanguínea adecuada, examen de laboratorio y soporte emocional. Esto ya lo saben, no tenemos que monitorizar. Doctores, me salió conexión inestable. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, se escucha. Ah, ya. Perfecto. Me sale el mensajito, conexión inestable, me preocupa. Otra vez voy a desactivar mi celular y a ver. Ok, tenemos que ir monitorizando al paciente, vigilar su temperatura y demás, pero esto es muy importante, el apoyo emocional. Recibimos un paciente trasladado no recuerdo exactamente qué provincia, por una patología quirúrgica. Perfecto, se le explicó, se evaluó, neurocirugía estuvo ahí presente, todo, y vinieron, no, cirugía pediátrica, y vinieron todo, y llegó el bebé, en compañía de la mamá, y la señora, bueno, va a tener que operarse, como está con anemia, vamos a tener que transfundirle. No, mi religión no permite transfundir, pero la hemoglobina tenía una anemia moderada. Tenemos que transfundir, si no, no puede operarse, se va a morir. No, 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 no doy autorización para transfusiones. Y no era algo de emergencia en ese momento, ¿no? Si no, ya ley de emergencia transfunde. Primero es la vida del paciente. Entonces, el paciente tiene que ser, antes de trasladarse, informado de lo que se va a hacer, ¿ok? Procurar de que la mamá venga con el bebé, ¿sí? Y durante el traslado facilitar la presencia de los padres, ¿sí? Teléfono de contactos. Y sobre todo, esto, lo último, yo lo recuerdo muy bien interno porque estaba rotando en medicina de emergencia, tenía guardia y me sacaron, ven interno, llévate a este paciente a gastroenterología para hacer su consulta y una consulta. Uy, ya, llévate la historia, ya llevé, estaba a 2 minutos. Entonces yo llevé, trataba de leer la historia y cuando llegué, el asistente me dijo, doctor, ¿cómo está? Preséntame tu paciente. No lo conozco, doctor, sé que tiene estos diagnósticos, todo, y se quedó sorprendido y me dijo un gran mensaje, ¿eh? Cuando tú seas médico y ya tengas tu sello, el responsable del paciente durante el traslado, y no hay excusa de que no lo conozco, lo vi ahorita, no me dijeron, no, el responsable en ese momento eres tú. Así que acuérdate de esto para la próxima vez. Es curioso, tenemos que conocer al paciente y llevar la documentación adecuada, ¿no? ¿Qué exámenes tiene? La identificación del paciente, el registro de todo lo que se estaba haciendo, ¿sí? Y un pequeño informe y la hoja de referencia. Ok, entonces, ya activé mi sistema de transporte neonatal. Lo estoy estabilizando y durante la estabilización puede ocurrir 3 escenarios. Que yo logro estabilizar al paciente, está estable, perfecto, se transfiere. O que el paciente logro estabilizarlo, pero solo hasta cierto punto, todavía está inestable, pero yo valoro la patología, es muy crítica, pero si llega allá, tiene altas posibilidades de sobrevivir. Entonces decido trasladarlo. Pero el último escenario es el que una colega estaba conversando,
fue a recibir a un paciente, a trasladar a un paciente a través de una avioneta, le iba a trasladar en la incubadora un bebé prematuro, ya había trasladado bebés antes, es también neonatóloga, y me dijo, llegamos y le encuentro al bebé pálido, sangrando por tubo endotraqueal, tenía una ecografía que le habían hecho hace una hora, me dijo con una grado 3 con infarto hemorrágico, que antiguamente se decía grado 4, el bebé completamente inestable, sin vía periférica, mal, estaba... Hicieron una junta médica y obviamente el bebé no iba a tolerar el traslado, entonces se difirió. Entonces en este momento tienen que tomarse decisiones, ¿no? Hay que velar también en esta parte. Y el traslado comienza cuando el bebé ingresa al vehículo y termina cuando entregan al paciente a la unidad donde ha sido referida. Hay varias formas de traslado, no se preocupen por el tiempo, se los dejo ahí. Puede ser por vía terrestre, helicóptero, por ambulancia aérea. ¿Sí? Cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, en nuestro servicio queremos que lo vea otorrino a un bebé, pero otorrino está en consultorio en el edificio de al frente de nuestro hospital. Doctor, cojo a mi bebé en brazos y me lo llevo, cruzo la calle. No, chicos, es también un transporte, un traslado neonatal. Coordinamos la ambulancia, doctor, que la ambulancia sale del hospital, literalmente conduce 3 metros y les deja allí. Sí, así tiene que ser y así va a ser. Tiene que ser todo programado. Es corta la distancia, sí, el tiempo de salida es excelente, es aceptable, van con los papás, ¿no? Y independiente del clima, puede ir, no esté lloviendo, todo, va con la ambulancia y llega ahí. Y el costo es bajo, ¿no? No voy a llevar en avión. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Si es un tramo muy largo y el paciente inestable, me conviene una ruta más, bueno, es la misma ruta, pero más rápida, un avión. ¿Hemos trasladado a pacientes en helicóptero? Sí, sí hemos trasladado a pacientes en helicóptero. Y el traslado es la incubadora de transporte. Miren que tiene su monitor, tiene un ventilador mecánico acá adaptado. Por ejemplo, justo el día miércoles nació este prematurito y la licenciada estaba viendo una incubadora sin nada. Le dije, no, es un prematuro, que no era término, no, es un prematuro de, si no me equivoco, 29, 30 semanas. Prepárate en la incubadora de transporte, si necesita intubar, lo voy a llevar en la incubadora de transporte. Esta incubadora da calor, humedad, adapta todo, ventilación mecánica, etc. Obviamente no es como una incubadora, las estáticas están ahí, me le dan una mejor posibilidad de traslado, mejores condiciones. Y la reactivación, una vez completada la intervención, ya dejé al bebé donde yo iba a referirlo, trasladado, así sea a otro hospital, así sea al edificio de al frente, pues yo procedo al regreso del hospital y a la preparación del material y el vehículo para una nueva activación. ¿Ok? Y hago una lista de chequeo. Siempre las listas de chequeo son importantes, no solamente en el vehículo, en el equipo y medicamentos. ¿Quiénes trasladan al bebé? Tiene que ser un personal calificado. En nuestro caso, digamos que va a ir al frente, bueno, va con el interno, generalmente va con el residente de primero o segundo año, que ya es médico. Pero si, por ejemplo, tenemos un bebé que es un cardiópata, que está en ventilación mecánica, salud viene con su transporte, asigna un médico encargado que tiene las capacidades resolutivas. Sin embargo, nosotros enviamos a un residente de quinto año. En raras oportunidades hemos enviado a uno de cuarto año, de quinto año, que tiene prácticamente de asistente, pero igual puede ayudar al médico que está trasladando. Hacemos esa salvedad. Obviamente el chofer tiene que ser calificado y siempre, chicos, siempre un familiar acompañante, ¿ok? Un familiar acompañante. El personal tiene que tener experiencia y competencia, ¿sí? Y cada miembro tiene que conocer sus tareas. El personal de transporte tiene que tener conocimientos teóricos y habilidades clínicas y técnicas. La comunicación y habilidades interpersonales. ¿A qué se refiere? En el traslado, si hay algún problema o algo más, tiene que saber cómo enviar y recibir información. Ustedes han visto en las películas de militares o de guerra, a través de
el teléfono y llaman, hola, tengo esto, cambio. Sí, te recibí, confirmado, cambio. Confirman, es una comunicación en bucle, se llama. La reanimación neonatal. Se dice, Juan, no se dice, tráigame un laringoscopio, no, Juan, tráeme un laringoscopio, hoja cero, hoja recta cero. Y Juan va, busca y dice, doctor, un laringoscopio, hoja recta cero. Perfecto. Cerró el bucle, confirmado, te dicen, cerró el bucle, ¿sí? Hay habilidades, esto se desarrolla, inclusive hay talleres para desarrollar este tipo de habilidades en la parte de reanimación, de comunicación, ¿sí? Y obviamente todo cambia. Esto es formación continua. Esta palabra sí tiene que ser muy evidente. Yo les aseguro, y eso no tengo duda, que de acá en 10, 15 años, solo el 50% de lo que les estoy enseñando va a ser verdad. Y si ustedes no se siguen educando y actualizando constantemente, pues van a perder esta formación que es obligatoria para nosotros. Eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Nos queda, justo 5 minutitos para completar los 50 minutos. Sobre la primera o la segunda ponencia, ¿les queda alguna duda? ¿Algo que no hayan comprendido? Doctor, una consulta. Dime. Para mantener el ambiente térmico neutro en la temperatura adecuada, ¿cuál debe ser la temperatura ambiente ideal? Mira, cuando es un recién nacido a término, ya lo viste, 24, 26 el ambiente. Pero, esto depende. Existen tablas, por ejemplo, tengo un bebé prematuro de 25 semanas. Mi temperatura no va a ser la temperatura indicada ahí. Mi temperatura va a ser otra. Mi temperatura y mi humedad va a ser otra. ¿Sí? Y varía, hay tablas por edad gestacional y por tiempo de vida. ¿Sí? En un prematuro, conforme vayan pasando los días, la piel va a ir cambiando, se va a ir epitelializando. ¿Ok? Entonces, esto va a variar. Son tablitas que podemos manejar y varían de acuerdo a la edad gestacional, por edad gestacional y por días. Pero en general, a ustedes, cuando vayan a hacer si quieren mantener la temperatura, el ambiente debe estar a una temperatura de 24 o 26 grados centígrados. A esta temperatura, bueno, se da porque nosotros como neonatólogos ya estamos acostumbrados y estamos tranquilos, ¿no? Es más, lo sentimos fresquito, pero el cirujano lo siente caliente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuál era el tipo de incubadora que evitaba la pérdida de calor por radiación? Doble pared, doble pared. Ustedes habrán visto que hay unas incubadoras que tienen una sola pared. Bueno, o cuando roten por horneo, vean. Una sola pared, ya. Imagínense que tienen una caja de vidrio, ¿sí? Una caja de vidrio, ¿ya? ¿Cómo va a estar, si ustedes estuvieran dentro de una caja de vidrio y ustedes tocan la caja, ¿va a estar fría o caliente? Y afuera está haciendo frío. ¿Cómo va a estar la pared? ¿Cómo va a estar, doctora? ¿Cómo cree que la va a tocar? Te ayudo, ya, fría, a una temperatura, porque al tacto es fría. Pero si yo pongo tú te encierro en dos cajitas, una más pequeñita que la otra, la primera cajita absorbe esa temperatura, pero entre caja y caja hay una película, un espacio de aire, que puede ser aire tibio. Y cuando tú toques la cajita que está más cercana a ti, porque tú estás dentro de la caja, no la vas a sentir tan fría. Entonces se disminuye pérdidas de calor así. Entonces tiene que ser una incubadora de doble pared, sobre todo para los prematuros extremos. Para los alumnos que van a estar conmigo, vamos a ver las incubadoras de doble pared. Con todos en realidad vamos a ver. Y también en sus hospitales, vean, hay incubadoras de una sola pared, de doble pared. ¿Alguna otra pregunta? Esto lo van a ver en la práctica. E inconscientemente van a usar la teoría que les he dado. Y bueno, quedan
Un minutito, solamente para aclarar, transporte neonatal no solamente llevarlo de una provincia, de un distrito a otro. El simple hecho de llevar de un ambiente de intermedios 1 a intermedios 2, que está a unos cuantos metros, también es transporte neonatal. Tenemos que tener los cuidados adecuados, que el equipo esté bien funcionante. Si el bebé está intubado, está acá, no, pues se puede extubar, inclusive en ese corto camino. Tienen que tener preparado todos. Ok, doctores, entonces justo hemos terminado. 3:30, los 50 minutos programados. ¿Tienen alguna otra clase? No, me despedí hasta el día, si no me equivoco, es el siguiente martes o jueves, que tengo la siguiente clase sobre apnea neonatal. Un gusto, doctores. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Doctor. gracias, doctor. Buenas tardes.